¿Sabías que la Revolución Mexicana está llena de secretos que casi nadie conoce? Quédate, porque hoy te voy a revelar no 5, sino muchísimas curiosidades que te harán ver la historia de México con otros ojos. Prepárate para un viaje que cambiará todo lo que creías saber. Empecemos por el inicio. Nos han enseñado que la Revolución Mexicana arrancó el 20 de noviembre de 1910, con el famoso Plan de San Luis de Francisco y Madero. Pero, ¿y si te digo que eso es solo la mitad de la historia? La verdad es que la pólvora ya estaba encendida mucho antes. Meses antes de esa fecha oficial, en la clandestinidad, pequeños grupos de valientes ya se estaban organizando, armándose en secreto y esperando la señal de Madero para lanzarse a la lucha. Imagina la tensión, la conspiración en rancherías y pueblos, preparándose para cambiar el destino de un país. No fue una chispa, fue una red de fuegos que se encendieron al mismo tiempo. Y hablando de líderes, hablemos de Emiliano Zapata. Solemos verlo como el estratega campesino, el autor del Plan de Ayala, pero su leyenda comenzó mucho antes, en su infancia. Zapata, el caudillo del sur, aprendió a dominar a los caballos antes de aprender a leer y escribir. Para él, el caballo no era un simple medio de transporte, era una extensión de su cuerpo, de su voluntad. Su destreza era tal que podía pasar horas y horas dirigiendo a sus tropas desde la silla, sin poner un pie en el suelo. Esta habilidad no solo le daba una ventaja táctica increíble, sino que también forjó su imagen de líder indomable, un hombre conectado con la tierra y sus tradiciones. Era un verdadero centauro de la revolución. Ahora, pasemos al norte, con otro gigante de la historia, a Pancho Villa. Pero espera un momento, ¿quién es Pancho Villa? Porque el hombre que conocemos con ese nombre, en realidad, no se llamaba así. Su nombre de nacimiento era Doroteo Arango. Su vida dio un giro de 180 grados cuando, siendo un adolescente, tuvo que vengar un agravio contra su hermana, un acto que lo convirtió en un fugitivo. Para sobrevivir y escapar de la ley, Doroteo Arango murió y nació Pancho Villa, adoptando el nombre de un bandido legendario de la región. Así que el héroe revolucionario que conocemos fue, en sus inicios, un joven que se vio forzado a crear una nueva identidad para luchar por la justicia a su manera. Una historia digna de una película de Hollywood, ¿no crees? Pero la revolución no solo fue cosa de hombres. Detrás de cada gran líder, de cada batallón, había mujeres valientes, que son las heroínas olvidadas de esta historia. Hablamos de las soldaderas o adelitas. La imagen popular las muestra como las mujeres que cocinaban y cuidaban a los heridos, pero su papel fue mucho más allá. Muchas de ellas tomaron las armas y pelearon codo a codo con los hombres en la primera línea de fuego. No eran simples acompañantes, eran combatientes feroces. Algunas llegaron a obtener grados militares por su valentía y astucia en el campo de batalla, e incluso comandaron sus propias tropas. Mujeres como la coronela Rosa Bobadilla, que lideró a cientos de hombres, demostraron que el coraje no tiene género. Es fundamental rescatar sus nombres y sus hazañas del olvido. Y aquí viene un dato que te volará la cabeza. ¿Cómo sabemos tanto sobre la revolución? ¿Solo por libros y fotos? No, la Revolución Mexicana fue uno de los primeros conflictos armados en la historia mundial en ser filmado. Así es, grabado en video. Directores y camarógrafos, principalmente estadounidenses, vieron una oportunidad única y se lanzaron al campo de batalla con sus pesadas cámaras. Pancho Villa, que era muy consciente del poder de la imagen, incluso firmó un contrato de exclusividad con una productora de Hollywood para que filmaran sus batallas. Gracias a eso, hoy tenemos imágenes en movimiento reales de los combates, de los trenes revolucionarios, de la vida en los campamentos. Lo que vemos no son recreaciones, son escenas auténticas que parecen sacadas de una película épica, pero que ocurrieron de verdad.
Es como tener una ventana directa al pasado. Pero la cosa no termina ahí. Hablemos de los trenes. Los ferrocarriles fueron la columna vertebral de la revolución. No solo transportaban tropas y armamento a una velocidad nunca antes vista, sino que se convirtieron en auténticas bases de operaciones móviles. Los revolucionarios adaptaron los vagones para que funcionaran como cuarteles, hospitales, cocinas e incluso establos. La famosa canción Adelita habla de seguir al amado por tierra y por mar. Pero la realidad es que lo seguían en tren. La capacidad de desmantelar y reparar vías férreas rápidamente se convirtió en una habilidad estratégica crucial que decidía el resultado de batallas enteras. Los trenes no solo movieron la guerra, fueron el corazón palpitante de la revolución. Otro dato curioso tiene que ver con la comida. ¿Te imaginas qué comían los soldados en medio del caos? La necesidad agudiza el ingenio, y así nacieron platillos que hoy son parte de nuestra gastronomía. Por ejemplo, los famosos burritos. Se dice que surgieron en el norte del país, cuando un vendedor de comida, llamado Juan Méndez, para mantener la comida caliente y poder transportarla fácilmente en su burro, la envolvía en grandes tortillas de harina. Así, los soldados podían tener una comida completa, práctica y deliciosa en pleno campo de batalla. La machaca con huevo es otro ejemplo de un platillo que se popularizó por su durabilidad y alto valor proteico. La próxima vez que comas un burrito, recuerda que podrías estar saboreando un pedazo de la historia revolucionaria. Y hablemos de los lemas. Tierra y libertad es el grito de guerra zapatista que todos conocemos. Pero ¿sabías que esa frase no fue originalmente de Zapata? En realidad, fue acuñada por el anarquista Ricardo Flores Magón y su Partido Liberal Mexicano años antes de que el movimiento zapatista la adoptara y la hiciera famosa en todo el mundo. Esto nos demuestra cómo las ideas y los ideales fluían entre los distintos grupos revolucionarios, creando una red de pensamientos que buscaban un objetivo común: un México más justo. La frase se convirtió en el símbolo perfecto de la lucha por la tierra, que era el motor del movimiento en el sur. La revolución también tuvo su propia guerra de inteligencia. Los espías y los mensajes secretos eran el pan de cada día. Se usaban códigos complejos, mensajeros que arriesgaban la vida y todo tipo de trucos para obtener información del enemigo. Una de las figuras más fascinantes fue una mujer conocida como la Loba, una espía que trabajaba para Venustiano Carranza y que se infiltraba en las filas enemigas para obtener planes de batalla. Su identidad real sigue siendo un misterio, pero sus hazañas son legendarias. Esto nos muestra que la revolución no solo se libró con balas, sino también con ingenio y astucia. Finalmente, un aspecto poco conocido es el papel del arte. La revolución inspiró un movimiento artístico que definiría la identidad de México en el siglo XX: el muralismo. Artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros plasmaron en los muros de edificios públicos las luchas, los sacrificios y los ideales de la revolución. No pintaban para galerías o coleccionistas privados, pintaban para el pueblo, para que todos pudieran ver y entender su propia historia. Los murales se convirtieron en libros de historia abiertos, llenos de color y emoción, asegurando que la memoria de la revolución nunca se perdiera. El arte se convirtió en un arma más, una que luchaba contra el olvido. Como ves, la Revolución Mexicana es un universo fascinante, lleno de historias que van mucho más allá de las fechas y los nombres que aprendimos en la escuela. Es una epopeya de héroes anónimos, de giros inesperados y de una creatividad increíble que surgió en medio del conflicto. Cada dato que hemos explorado hoy es una pieza más de este increíble rompecabezas que es la historia de México. Si te ha gustado descubrir estos secretos y quieres seguir explorando la historia como nunca te la habían contado, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás
ninguno de nuestros próximos videos, donde seguiremos desenterrando las historias más sorprendentes. Déjame un comentario abajo diciéndome cuál de estas curiosidades te impactó más. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado.